Me encuentro en este momento. Así, sí, ¿verdad? sí, es que estoy todavía. El tema es tan delicado que de repente, y tanta forma de llegar a él, que de repente, pues, decimos, Dios, o sea, ¿a qué nos metimos ahorita, en este instante? Estoy en estos momentos con, ya estamos aquí, con la licenciada psicóloga Alison Thompson de Chinchilla. Así que le damos una bienvenida, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. No podemos creer lo que la tenemos por aquí. Y bueno, licenciada, de repente el tema es bastante amplio. Quisiéramos primero que de repente todos en la casa decimos, o sea, ¿qué concepto tenemos de qué es una violación en particular? Vamos a ver varios temas, la infidelidad, luego un abuso cuando eres adulto o adulta, pero ¿qué conlleva? O sea, ¿qué ingredientes deberían de considerarse a decir, yo fui abusado sexualmente o no fui abusado sexualmente? Ok, buenas noches, muchísimas gracias. La verdad es un privilegio para mí estar con ustedes en este programa que tiene tanta audiencia y poder dirigirme al pueblo hondureño. Y digo pueblo hondureño porque sé que este es un canal que se escucha en todos lados. Y pues este es un programa también que es de preferencia de muchas personas. Este es un tema realmente muy, podríamos decir, conflictivo. Y es un tema tabú. Qué bueno que se llama Sin Tabú el programa, ¿no? La verdad es que es bien difícil hablar acerca de abuso sexual, sobre todo cuando se ha tenido una experiencia de esta índole y quiero explicar, como usted lo decía al principio, lo que es el abuso sexual o una violación, porque la verdad es que podríamos pensar que el abuso sexual es cuando, y tenemos esta idea, cuando una persona quizás anda en la calle o anda en cualquier lado, se fue a una fiesta, a una discoteca o lo que sea, y es agarrada por la fuerza para tener relaciones sexuales en donde existe un acto de acceso carnal por parte del hombre hacia una mujer, ¿sí? El acceso carnal es la penetración, ¿no? Pero tanto psicológica como médicamente y legalmente, el abuso sexual es más que eso. O sea, no es simplemente un acto en donde se tuvo acceso carnal a una persona que fue víctima, a un desconocido o a alguien que se venía conociendo en este momento. Realmente el abuso sexual va más allá. El abuso sexual también consiste en el hecho de utilizar el cuerpo de la otra persona para poder satisfacer deseos sexuales, aunque no haya un acto de penetración, aunque no haya un acto de acceso carnal con la otra persona. Y generalmente les voy a decir que la estadística mayor de abuso sexual se da en menores de edad. Antes de los 18 años, 1 de cada 6 mujeres ha sido abusada sexualmente. En realidad es una cifra bastante alarmante. Yo estaba viendo por ahí también algunos datos y sí, y bueno, incluso dicen que 1 de cada 3 va a ser abusada antes de sus 20 años de edad. Entonces es una cifra que yo creo que nos pondría a pensar muchísimo y pensar también en las repercusiones. Nosotros hace unas semanas atrás tocábamos ese tema, ¿verdad?, del abuso sexual infantil, ¿verdad?, y cómo las personas podrían seguir su vida en una adultez pues totalmente alejada de depresiones y sufrimientos. Entonces es interesante la parte también en cómo podría afectar, y lo que mencionaba, ahorita estamos viendo en las noticias cantidad de padres que tienen retenidas a sus hijas y las están abusando, o bueno, mayormente los abusadores suelen ser personas que tienen un acceso confiable y directo hacia sus víctimas, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esto que es tan común, pero que se maneja como algo que no lo es? Así es. Entonces, ¿cómo ayudarle a estas personas a seguir adelante con su vida y que dejar eso atrás dentro de lo que se pueda, ¿no? Sí, no, y la verdad es que es importante el hecho de poder ayudarles a las personas para salir adelante, pero mientras las personas no entiendan cuál es la problemática, de dónde viene y cómo se ha desencadenado quizás el problema, porque les voy a explicar una situación que de repente a veces ignoramos. Muchas de las situaciones que hemos vivido en nuestra vida, que ocurrieron antes de nuestra adultez, son las que más marcan nuestra vida si no se han superado. Normalmente las situaciones que podemos enfrentar siendo adultos, como al crecer, nosotros podemos desarrollar mecanismos de defensa, algunas posibilidades, herramientas personales para poder cuidarnos, defendernos, para poder enfrentar situaciones difíciles. Entonces, podemos superar con más facilidad que lo que podríamos haberlo superado cuando se es menor de edad y no se tienen los recursos para poder superarlo.
Cuando se es menor de edad, se tiene la capacidad de poder curar más fácilmente, pero cuando no se tienen las herramientas necesarias es cuando se van arrastrando y muchas veces, muchos de los problemas que surgen o que enfrentamos cuando somos niños o somos menores de edad, a veces miramos a una persona de 16 años no como un niño, ¿sí? Pero cuando hablo de un menor de edad, hablo de una persona menor de 18 años. ¿Sí? Entonces, cuando se es menor de edad, una mujer de 18 años que ha sido abusada sexualmente, una mujer de 16, de 15 años que ha sido abusada sexualmente, porque se dan muchos abusos en las adolescentes, y no pudieron enfrentar esta situación y sanar esta situación, normalmente muchas de ellas quizás no van a manifestar la afectación de inmediato, sino posteriormente, y puede ser una afectación que dure a largo plazo. Porque, por ejemplo, una de las cosas creo que más sucede y más en los países en los cuales nosotros vivimos, que son categorizados como tercermundistas, culturalmente atrasados incluso, todo es como, mejor lo pongo debajo de la alfombra y me olvido de ello. No lo hablo, si soy la madre no tocó el tema, peor si fue un familiar el quien lo hizo, es como aquí no pasó nada. Es mejor llevarlo así y tal vez, como mencionábamos, uno de los métodos de defensa puede ser como el bloqueo del afectado, del joven, del adolescente que fue violado o agredido, pero eso ya a la hora, imagínate, puedes pasar toda tu adolescencia o tu juventud negándote eso, pero va a llegar un momento en el cual me voy a enamorar, me voy a tener una pareja. Y ahí creo que es donde explotan, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer al llegar a ese momento? Perdón, ¿sabes qué sucede también con esto? O sea, a veces no es que lo estamos negando porque lo queremos negar, sino que se da una situación y es un fenómeno muy común en la mayoría de las personas que han sido víctimas de abuso sexual, porque fueron víctimas de abuso sexual y nunca lo dijeron. Sí, tal vez ese bloqueo no es una situación pues planeada, sino más bien es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque la mayoría han sido abusadas sexualmente por un familiar, por un amigo cercano, por un amigo, por un vecino, por alguien que de alguna manera tiene un vínculo, y ese vínculo le lleva a la persona víctima a sentir cierta responsabilidad en lo que sucedió. Y aparte de eso, ese vínculo es utilizado muchas veces por el agresor para poder manipular a la víctima. Entonces, manipular a la víctima y tenerla en silencio. Entonces, al tener en silencio a la víctima, permite que la víctima se disponga a continuar en la condición de víctima, a que hayan otros momentos de abuso sexual. Con relación a eso que está hablando, licenciada, me imagino que también existen muchas parejas con 15, 20 años de estar juntos, pero en el cual por uno de los lados ya existe cierto rechazo, creo que más serían las mujeres en este caso, ¿no? Que ya existe cierto rechazo por antecedentes o por cosas que se han dado dentro de la relación, y creo que ella, a pesar de ser la pareja de él, está siendo abusada sexualmente porque tal vez no está dispuesta o no está de acuerdo con... Sí, eso es lo que llega a suceder, que cuando no se habló, hay algo que no se resolvió. Cuando no se dijo, y no se dijo porque quizás se sentía responsabilidad del abuso. Algo que ocurrió en el pasado, con un familiar. Y a veces cuando sale a la luz aquella información, que en algún momento estuvo ahí, causando un conflicto grave en la persona, cuando la persona empieza a enfrentar esto y empieza a exponerse nuevamente a una condición de intimidad sexual, entonces quizás revive aquella situación, vuelve a sufrir el luto o la consecuencia o a despertar el trauma, y es ahí cuando empieza a sentir rechazo hacia su pareja. Muchas personas terminan fingiendo placer, pero nunca obtienen placer. Muchas personas quizás fingen simplemente para no sacar a la luz aquello que ha estado guardando por mucho tiempo, pero no tienen satisfacción sexual. O llegan a un punto en que el que dicen no estoy de acuerdo y pues tal vez la otra persona no toma eso en consideración y siempre... Sí, y yo les voy a decir una cosa, muchas veces las personas no dicen no estoy de acuerdo por temor a ser abandonadas, por temor al rechazo, porque quieren permanecer con su esposo, porque de repente sienten la necesidad de la protección que le puede brindar esta persona. Pero eso no significa que la persona víctima, que no lo superó, ya esté mejor, o que no esté luchando con situaciones internas que a la larga van a estar afectando su vida, aunque
su esposo no se haga consciente de lo que está viviendo. Pero en el caso de que sí hay una conciencia, ¿verdad? Y se manifiesta este rechazo de parte de la pareja, sabemos que bueno, creo que casi nadie sabe cómo actuar ante una situación así como esta información o esta bomba no me la esperaba. Entonces, cuando se maneja la información de qué fue lo que sucedió, de algún abuso, ¿cómo yo como pareja, qué tengo que hacer, qué tengo que decir, cómo me muevo sin tampoco hacerla sentir como una víctima o victimizarla hasta un extremo que pueda deprimirse o sentir algún otro tipo de rechazo?